El contagio de la corrupción como fenómeno sociocultural, un modelo basado en agentes, por el doctor Larry Arthur Glanto, la doctora Coralia Azucena Quintero Rojas y el licenciado Eric Alejandro Alvarado Vázquez, de la Universidad de Guanajuato. Lo que motiva este trabajo es que la corrupción es un problema social que afecta seriamente el funcionamiento de la sociedad, incrementa los precios de los bienes y servicios, transgrede reglas, leyes, cargos y funciones. Además, en algunos casos es tan generalizada que se percibe incluso como una conducta social aceptable. La aceptación o rechazo de la corrupción es entonces una norma social que depende tanto de la valoración individual como de la conducta observada en el entorno, por lo que puede contagiarse o erradicarse a través de la interacción social. Algunas sociedades han logrado cambiar la norma social en torno a la corrupción, de manera que ésta se persigue y combate de forma generalizada, llevando a niveles muy bajos de corrupción. Es por eso para que llevar a cabo el correcto diseño de políticas públicas pertinentes para erradicarla, es necesario entender las dinámicas que hay detrás de la aceptación o rechazo de la corrupción como norma social. Es por ello que en esta contribución estudiamos la dinámica de convergencia de la sociedad hacia la honestidad ante la implementación de dos mecanismos, que son la modificación de la percepción individual de la corrupción y la denuncia. Como la corrupción es un fenómeno que cumple con todas las características para considerarse un sistema complejo, se estudia desde la perspectiva de la modelación basada en agentes, que es una forma de simulación computacional que permite crear, analizar y experimentar con sociedades artificiales de agentes heterogéneos, cosa que sería muy difícil llevar a la práctica e incluso poco ético. Esto permite estudiar así, la forma en que las interacciones entre los agentes y entre estos y su entorno dan lugar a los patrones de comportamiento observados en el mundo real, en nuestro caso, al fenómeno de la corrupción. Nuestro marco de análisis es la corrupción pública, que es la que más persiste en la economía mexicana. ¿Pero qué es la corrupción? La corrupción es tan amplia y abarca tantas dimensiones que en síntesis podemos decir que es un acto en beneficio propio de los involucrados o en favor de un hábito o tradición local que al atentar contra la legalidad vigente daña las instituciones, erosiona la legitimidad democrática y deteriora la calidad de los bienes y los servicios públicos. En este trabajo nos limitaremos a estudiar la corrupción pública común, que es aquella que se establece entre los ciudadanos y los funcionarios públicos. Por ejemplo, como cuando los funcionarios públicos manipulan la información o dificultan los trámites para lograr un pago que agilice algún proceso, o bien utilizan la discrecionalidad para otorgar o denegar una autorización. Supondremos además que este tipo de corrupción es beneficiosa para ambas partes, pues tanto el ciudadano como el funcionario que participan en el acto corrupto se ven beneficiados al saltarse la ley, pero afecta a terceros ya que puede ocasionar una pérdida social. ¿Cómo es la corrupción en México? Según los datos recientes del Barómetro Global de la Corrupción, en 2019 México se situaba en un nivel de corrupción muy alto, con la posición 124 de 183 países en su índice de corrupción. 34% de los usuarios de la administración pública reportaron haber pagado un soborno, mientras que el 44% tiene la impresión de que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses. Además, 65% de los mexicanos cree que los contactos son importantes o muy importantes para la obtención de permisos y otros trámites, por lo que claramente existe una visión clara hacia el clientelismo en México. Más aún, los mexicanos perciben esta corrupción de manera especial en las instituciones públicas, como son campañas políticas, parlamento, legislación, justicia, policía y oficiales públicos. Y lamentablemente de los 5.8 millones de habitantes que sufrieron algún acto de corrupción en 2019, el 81% no denunció, señalando en su mayoría como causa de esto, pues que consideraban la denuncia inútil y una pérdida de tiempo. Metodología. Se trata de un modelo de simulación basada en agentes utilizando el software NetLogo.
En este modelo tenemos dos tipos de individuos, ciudadanos y oficiales. Visualmente los primeros son representados por una malla de cuadrados, los segundos por iconos de personas. Tienen una conducta establecida a priori, corrupto o no corrupto, de manera aleatoria de acuerdo con una de las variables del modelo y guardan una memoria de las interacciones que ocurren con 3 interacciones pregrabadas de acuerdo con su conducta a priori. Observan su entorno y las interacciones que ocurren en él. Con una probabilidad, variable del modelo, el administrador y administrado que se encuentran en el mismo lugar gráfico tienen una interacción. La conducta del otro se guarda en la memoria. Si observan una conducta diferente a la propia, el agente revisa su comportamiento y según la conducta observada en el vecindario y la propia memoria establece una probabilidad singular de cambiar su comportamiento. Los individuos forman una malla de cuadrados de 50 por 50, 2.500 ciudadanos. Cada uno de ellos observa a los 8 ciudadanos que le rodean, formando estos su vecindario inmediato. Pueden observar el comportamiento de sus vecinos y las interacciones que ocurren en el vecindario. Sobre esta malla que hace de superficie se localizan los oficiales 50. A pesar del tamaño del icono, cada uno de ellos se localiza sobre un único ciudadano. Los oficiales se mueven de manera aleatoria sobre los ciudadanos. Cada uno puede observar a los otros oficiales que se encuentran hasta 4 parcelas de distancia. Los oficiales, a diferencia de los ciudadanos, pueden ser además honestos o no, que es una variable del modelo, y solo los honestos denuncian a sus compañeros. Con cierta probabilidad, variable del modelo, se produce una interacción entre el oficial y el ciudadano. Cada oficial controla esta probabilidad de manera individual y separada. Cuando ocurre una interacción, si ambos son no corruptos, ocurre una interacción normal y se registra en ambas memorias. Si ambos son corruptos, ocurre una interacción corrupta y se registra en ambas memorias. Pero la interacción corrupta es observada por los ciudadanos y oficiales en los vecindarios correspondientes. Los ciudadanos vecinos que no sean corruptos en ese momento y no están rodeados de ciudadanos corruptos pueden denunciar esta acción con cierta probabilidad, variable del modelo. Los oficiales honestos que no sean corruptos en ese momento también pueden denunciar con esta probabilidad. Si la denuncia es exitosa, lo que ocurre con cierta probabilidad, variable del modelo, ambos involucrados se vuelven no corruptos y su memoria es reforzada con 3 interacciones no corruptas. Si tienen comportamientos contrarios, se produce la posibilidad de cambiar de conducta. Ambos revisan sus conductas y cambian con una probabilidad determinada por el entorno, donde ponderamos de la misma manera los vecinos con conducta diferente y las interacciones con conducta diferente registradas en la memoria. Esto genera en el Letlogo una interfaz donde vemos el escenario gráfico, podemos controlar las variables del modelo y registramos la corrupción y las denuncias realizadas. Los valores fijos del modelo es el número de ciudadanos, 2.500, el número de oficiales, 50, el peso para la probabilidad de cambiar de conducta, un medio, vecindario de los ciudadanos, vecindario de los oficiales. Las variables del modelo son los valores iniciales, los ciudadanos corruptos iniciales, los oficiales corruptos iniciales, los oficiales honestos, la probabilidad de interactuar, la probabilidad de denuncia y la efectividad de la denuncia. Generamos con ello el modelo de Letlogo, donde con el botón de Setup generaremos las condiciones iniciales de acuerdo con los valores establecidos, de forma que tenemos una situación inicial con ciudadanos corruptos, no corruptos, oficiales corruptos, no corruptos. Generamos la dinámica del modelo y registramos la corrupción como ratios de oficiales y ciudadanos corruptos y no corruptos, así como las denuncias realizadas y el tiempo transcurrido del modelo. Los escenarios que presentan convergencia hacia la no corrupción. Dentro de estos escenarios, el tiempo de convergencia y la situación de la corrupción en el periodo 400. Se analiza cómo las variables del modelo, tanto iniciales como probabilidades, afectan al tiempo de convergencia y al número de oficiales no corruptos en el periodo 400, número de ciudadanos no corruptos en el periodo 400. La mejor aproximación con mínimos cuadrados ordinarios se consiguió con los modelos log-log aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación. Los valores de las variables para la convergencia generaron 3.780 simulaciones, de las cuales 2.867 convergen y el resto muestran tendencia hacia la no corrupción. Los resultados de la regresión, utilizando la siguiente ecuación de regresión, generaron unos resultados con un R corregido muy elevado, 0.73 hacia arriba. Todas las variables son altamente significativas y tienen los signos esperados. Tenemos menor tiempo de convergencia si hay más funcionarios honestos, mayor tiempo de convergencia si hay más ciudadanos corruptos, menor tiempo de convergencia si hay más probabilidades de interactuar, menor tiempo de convergencia si tenemos más efectividad de la denuncia, menor tiempo de convergencia si hay más probabilidad para denunciar la conducta corrupta. Observamos que el mayor efecto es en la probabilidad de realizar denuncias. Respecto al periodo 400,
estimamos el número de ciudadanos no corruptos de acuerdo con la siguiente ecuación. El R cuadrado corregido es más bajo, pero todavía bastante alto, por encima del 0.44. Todas las variables son significativas y tienen los signos esperados. Hay más ciudadanos no corruptos cuando hay más oficiales honestos, menos cuando hay más ciudadanos corruptos de manera inicial, más cuando tenemos mayores probabilidades de interactuar, más cuando tenemos mayor efectividad de la denuncia y más cuando tenemos más probabilidades de denunciar. El efecto más elevado se produce con la probabilidad de denuncia. Respecto a los funcionarios no corruptos, en el periodo 400 tenemos un R cuadrado corregido bastante bajo, 0.10. Esto debido a la gran variabilidad que existe, porque solo tenemos 50 funcionarios y al variar solo uno de ellos tenemos oscilaciones del 2% en el ratio total. Las variables son altamente significativas y tienen los signos esperados, igual que en el caso anterior, y el efecto más grande se localiza cuando tenemos la probabilidad de realizar denuncias. Simulaciones con baja probabilidad de denuncia y efectividad, 3.150 escenarios, de los cuales solo 512 convergen a la no corrupción. Respecto al tiempo de convergencia, tenemos un R cuadrado corregido relativamente elevado, por encima de 0.58. Ya no son significativas todas las variables. En concreto, la probabilidad de interactuar no es significativa al 10% y la probabilidad de la cantidad inicial de funcionarios honestos es significativa al 5%. Sobre ciudadanos no corruptos, 2.160 escenarios considerados. Tenemos un R cuadrado corregido respetable, por encima del 0.65. Son todas las variables altamente significativas con los signos esperados y el mayor efecto vuelve a estar en la probabilidad de realizar denuncias. Funcionarios no corruptos en el periodo de 400, R cuadrado corregido por encima del 0.33. No son todas las variables significativas. De nuevo, la probabilidad de interactuar no es significativa. El resto de variables son significativas, tienen los signos esperados y el mayor efecto está en la probabilidad de realizar denuncias. Si analizamos altos niveles de corrupción inicial, en 6.912 escenarios posibles, solo 199 convergen. La regresión realizada para estos 199 escenarios que convergen nos da un R corregido relativamente elevado, por encima del 0.8. No son significativas todas las variables, la efectividad de la denuncia sale no significativa por los altos índices de corrupción que tenemos de manera inicial que reducen la combinación de la probabilidad de denuncia con la efectividad de la misma. Conclusiones. El mecanismo que más favorece la erradicación de la corrupción es la denuncia. Además, las sociedades pueden converger hacia la honestidad incluso cuando la corrupción inicial es relativamente elevada, pero no mayoritaria. Las referencias utilizadas en esta investigación. Muchas gracias por su atención.